Tonight Podcast. Una de las máximas para aprender un idioma es involucrarse con los elementos culturales que lo integran. Es decir, para poder enriquecer el aprendizaje de una lengua, te deben de interesar todos los elementos culturales que la conforman. Literatura, música, cine, Infinity and beyond. arte en general, la geografía de los países parlantes, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú. la gastronomía de los países, las costumbres. Hablando de literatura, una herramienta muy poderosa para aprender un idioma extranjero es a través del cómic. Y es curioso porque normalmente cuando hablamos de cómic lo primero que nos viene a la mente es esta imagen de los superhéroes norteamericanos que vienen a rescatar a la humanidad de la catástrofe. Pero de hecho la cultura del cómic es mucho más amplia y vasta de lo que podríamos imaginar. Hablando del cómic europeo, particularmente del cómic franco-belga, la historia es muy interesante. Por ahí del siglo XV comienzan a tener las primeras evidencias de historias gráficas y eran básicamente imágenes grabadas en tablas de madera, pero se usaban sobre todo para adoctrinar en la iglesia. Con el tiempo surgieron casas editoriales y estas casas publicaban revistas con tiras cómicas. Estas tiras cómicas iban dirigidas principalmente al público infantil y el objetivo principal era educar a los chicos. A través de historias de aventura, narrando hechos históricos, inculcando los valores universales, pero sin dejar de lado la comedia, lo que buscaban era llegar al público infantil y enseñarles que la lectura no era para nada aburrida. Con el tiempo, este público infantil creció y de la mano de ellos la cultura del cómic se expandió a lo largo y ancho de Europa. Esta cultura creció tanto que incluso hoy en día por las calles de Bélgica puedes encontrar decenas de murales pintados en distintas partes, los cuales rinden honor a los personajes de estas historietas con los cuales tantos niños crecieron. Puedes encontrar a Tantán, Lucky Luke, Los Pitufos, Spirou, Fantasio, Broussais, Cory Mosillon, Jules Jourdan, Gaston Lagaffe, Asterix y Obelix. Este último personaje, Asterix el Galo, es una historieta de lo más divertida, ya que narra las aventuras de unos aldeanos habitantes de un pueblo en Galia, quienes se oponen a la ocupación de las tropas romanas de Julio César. La resistencia de estos aldeanos se debe en gran medida a una fuerza sobrehumana que adquieren bebiendo una poción mágica creada por el druida del pueblo, Panoramix, el hombre más sabio del lugar. Asterix, quien es el personaje que da título al cómic, es un pequeño guerrero galo, inteligente y sagaz, quien se vale de la pócima para lograr que los romanos escapen al verlo. Y después está su compañero de aventuras, Obelix, que es un guerrero alto, robusto y bonachón, además de que es su amigo más fiel. Cuenta la historia que cuando Obelix era pequeño, cayó al caldero de la poción mágica y en consecuencia adquirió una fuerza sobrehumana de por vida. Toda la historia de este cómic fue escrita por René Goscinny y dibujada por Alberto Uderzo. Ambos son franceses y son contratados por parte de un sindicato editorial franco-belga para incluir sus historias en una revista llamada Pilot. Las tiras cómicas comienzan a publicarse en 1959 y resultan ser un éxito total, tanto que incluso en 1965 Francia lanza su primer satélite al espacio y lo titula Asterisk. Y resulta muy curioso porque a pesar de que la historia se sitúa en la época antigua, logran adaptarla perfecto a la historia contemporánea realizando saltos en el tiempo. De pronto aparecen belgas hablando de papas fritas, Asterix conoce a Don Quijote, aparecen los Beatles, el gordo y el flaco, y al final la historia es un reflejo de algo que recién había ocurrido, la oposición de los galos, o sea los franceses, contra los romanos, quienes vienen a ser sustituidos por los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta historia es a fin de cuentas una crítica social, cultural y política de los mismos franceses, siendo un espejo de un país que se resiste a la globalización y busca conservar sus costumbres, tradiciones y filosofía de vida. Algo que es importante resaltar de Asterix es la importancia que tiene dentro de la cultura francesa. Es como hablar un poco de Mafalda de Argentina o incluso de Mickey Mouse para Estados Unidos. Si te gusta este personaje, te invito a que descubras un poco más de él a través de internet y te des cuenta de toda la riqueza cultural que implica tanto para los franceses como para el mundo de los idiomas.